Pues me presento, hace unos 30 años que me dedico a acompañar procesos, tanto en lo personal, organizacional y social. A veces preguntáis el coaching esencial si también, ¿no?, este enfoque de profundidad transpersonal se aplica a las organizaciones. Por supuesto que sí. Y bueno, soy la primera Master Coach española en el 2004, con no sé si ya llevo como 50.000 horas o no sé cuántas, y mentor coach, supervisión, etcétera. También profesional acreditada en Eneagrama, máster en consultoría de procesos y, bueno, licenciada en psicología, licenciada en filosofía y estudios de distintas tradiciones, ¿no? Budismo, sufismo, cábala, etcétera, ¿no? Que diríamos permiten, ¿no?, que como creadora del coaching esencial pues se haya ido constituyendo esta mirada transpersonal como de más profundidad, ¿no?, que nos reconocen respecto a otras líneas, y enseguida veremos un poco esto cómo se traduce. Empecemos por el principio del cuento, sobre todo por el momento en el que estamos ahora, que creo que es maravilloso para entender un montón de cosas que intuíamos, pero que todavía no se habían tangibilizado de alguna forma, ¿no? Dice Yuval Harari, no sé si os suena este hombre, es un historiador y filósofo israelí que tiene todo un pensamiento muy desarrollado, libros como Homo Deus, etcétera, ¿no?, que son bestsellers ya. Dice: nuestros mayores enemigos no son los virus, sino la codicia, el odio y la ignorancia. Nosotros en Coaching Esencial, como, ¿no?, desde las fuentes filosóficas, psicológicas y de tradiciones de las que bebemos, consideramos que aquí todo pivota prácticamente en la ignorancia, y ya veremos por qué. Nuestro foco de trabajo es precisamente salir de la ignorancia e ir hacia la sabiduría. Y eso significa, ¿no?, poder salir de este espacio de codicia, de odio, de emociones perturbadoras, aflictivas, que dirían los budistas, etcétera, ¿no? Es decir, al final tenemos entornos tóxicos en nuestra cultura organizacional, pero también social, ya lo vemos, ¿no?, en nuestros entornos, y si colaboramos con este sistema destructivo que hay ahora, en realidad estamos siendo cómplices del sistema. Entonces, yo creo que como coaches, en este momento, deberíamos, ¿no?, poder enfocar la conciencia en a qué estamos contribuyendo, ¿no? La primera core competence desde la ICF es la ética. Entonces, éticamente hablando, es decir, favoreciendo el no dañar, primer mandato de la ICF, qué estamos haciendo como coaches y al servicio de qué estamos trabajando y si estamos tomando conciencia de ello. Porque, como dice Krishnamurti, no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Entonces, a veces se discute mucho entre psicología, coaching, se mezclan las cosas, ¿no? Y se confunde lo que sería una orientación psicoterapéutica clínica con un beber de la psicología, que es una de las grandes fuentes del coaching, ¿no? Y ahí entonces uno empieza a decir que no ha de entrar en la persona, en sanarla, en no sé qué. Bueno, entraremos en todo ello y tenemos, yo creo, un poco de tiempo para debatirlo si queréis. Así que, ¿cuál sería el siguiente paso evolutivo de todo esto? ¿Qué os parece? Escribid en el chat. ¿Cuál sería el siguiente paso a esta ambición, a este más de lo mismo, a este cambiar para no cambiar nada, a esto que sobre todo en entornos de coaching ejecutivo y organizacional piden resultados, piden productividad, piden objetivos duros y puros, etcétera? Tomar conciencia, despertar, cuidar el interior de cada uno, aplicar la misma ambición al desarrollo, conciencia de ir para ir, del miedo al amor, darse cuenta. Yo pondría un zombie. Sí, ¿verdad? Dan ganas. Conciencia, respeto, muy bien, sanar las heridas, estupendo. Estamos alineados entonces, valor humano. Bien, nosotros hablamos de un neosapiens hacia un neorrenacimiento. Este es uno de los marcos donde estamos, ¿no? Diríamos el paraguas de Essential Institute y de toda nuestra mirada es la esencialidad, que tiene que ver con esto, con la reconexión con la sabiduría. Entonces veremos el coaching esencial donde aterriza aquí. Como dice Covey, supongo que a este sí le conocéis, si me quedo sola por estar sana, a ver, ¿qué pones?
No sé. Bueno, a veces dicen, ¿no? Mejor solo que mal acompañado. Y siempre hay más gente sana o en el proceso de sanar, así que sola nunca uno se queda, pero a veces sí que hay que cambiar de entorno, de sistema, esto pasa dentro del proceso y esto le pasa al coachee, ¿eh? Y es uno de los miedos que pueda tener, ¿no? Le parece que puede haber una salida de la organización, que tiene que dejar de trabajar, ¿no? Después de 20 años de zona de confort ya no puede más y tiene que hacer un cambio o incluso un divorcio o lo que sea, ¿no? Simplemente cambiar de amistades porque las que hay ya no fluyen. Nosotros trabajamos con 3 grandes miradas: la persona, el entorno y el sistema. Las 3 cosas se mueven, tenemos visión sistémica y eso sucede. A veces no, a veces desde donde yo estoy influyo de otra manera, me afecta de otra manera, ¿no? Con mi propio proceso y puedo fluir de forma mucho más sana y mejor en el mismo sistema. Pero a veces no, a veces toca hacer cambios, esto depende. Bueno, como dice Covey, ¿no? Decía en El octavo hábito, que es un libro que ya tiene unos cuantos años, dice que estamos en el milenio de la sabiduría, ¿no? De la era de la sabiduría. Ojalá, porque nosotros trabajamos con esto desde hace, pues eso, ¿no? 20, 30 años. Dice que puede ser por fuerza, ¿no? De la conciencia o por fuerza, ¿no? De las lecciones de humildad. Yo creo que en este caso el momento es un momento mágico para darnos cuenta de todo esto y seguramente por ambas cosas, ¿no? Así que los coaches creo que tenemos aquí un foco muy interesante, ¿no? De cómo poder contribuir a esta transformación en profundidad. Si vais, por ejemplo, a nuestra web, essentialinstitute.org, luego ya lo volveré a comentar, pero encontraréis dentro de recursos un montón de artículos, de bibliografía, de programa de radio que hacemos, un montón de cosas que ayudan y facilitan, ¿no? A ver todo esto. Una de las cosas que, o al canal de YouTube, por ejemplo, que también nos llevará desde recursos, ¿no? Pero en nuestro canal de YouTube, por ejemplo, acabamos de colgar una conferencia que se llama La empresa mariposa, que desde la biomimética, por ejemplo, habla de todo este proceso de transformación en profundidad de metamorfosis, del miedo al amar hacia la sabiduría en el entorno organizacional, por si también os interesa chafardear por ahí, curiosear. Así que estamos hablando de una profunda transformación en la vida que vivimos y por lo tanto hace falta una profunda transformación en la persona, en su sistema, etc. Todo cambia. Cuando tú cambias el entorno, a ver qué decís por aquí, es que lo tengo un poco puesto de lado para que no me estorbe, el entorno también cambia. Bueno, cambia porque cambia tu mirada, ¿eh? Y a veces si no cambia, pues nos toca cambiar, no el entorno porque no tenemos influencia sobre él como concepto, pero sí el sistema donde estamos. Por lo tanto, estamos en un viaje hacia, diríamos, ser, humanizarnos en ese espacio interior amoroso, compasivo, despierto, que ya comentabais, donde accionar decisiones sabias, es decir, sabias ya veremos lo que significa, ¿no? Con claridad para ver sin la distorsión dónde estamos desde los egos, que hablaremos de ella ahora, y desde la libertad para ser. Libertad para ser, tomando, diríamos, a Eric Fromm, ¿no? Hay libertad de y libertad para. Libertad para es la auténtica libertad, la libertad que me permite ser en todo mi potencial. Por lo tanto, estamos hablando de potencial, estamos hablando de ser, estamos hablando del ser esencial, de eso que no me estoy permitiendo ser cuando estoy desde el ego, ¿sí? Pero que cuando lo trasciendo, estamos en un coaching transpersonal, me permite realmente conectar con mi sombra, con mi parte oscura, con eso que no me permite ser mi ego. Y eso es lo que me da la libertad para ser. Sin embargo, nos cuesta porque somos lo que somos, seres profundamente humanos, vulnerables, limitados, que apenas podemos conocer nada y estamos atrapados en nuestras mentes. Fijaos el momento que tenemos ahora histórico. ¿Cómo nos puede sorprender tanto, por ejemplo, que haya una pandemia? Cuando estamos en un mundo absolutamente globalizado, viajando de acá para allá y donde todo se mueve, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué no vemos? ¿Qué no entendemos? Y como esto, millones de cosas, ¿no? También la sombra está detrás del ego. Bueno, no sé si detrás, diríamos que el ego es el que propicia la sombra. El ego me dice lo que debo ser y lo que no debo ser. Lo que no debo ser
es lo que está en sombra. Y lo que debo ser es con lo que me identifico, es mi personalidad, mi falsa identidad. ¿Estamos de acuerdo con esta frase? ¿Qué os parece? Vale, perfecto. Porque al ego no le hace mucha gracia, la verdad. No conecto mucho con lo de ilimitados, exacto. Claro, ¿y qué vamos a hacer si no? Somos seres limitados, estamos en la materia, estamos en un espacio limitado por nuestras características físicas, no solamente somos seres espirituales. Yo, como siempre digo, ¿no? Cuando entramos en ese espacio ilimitado, en el despierto, que pasa en 4 humanos, Buda, Jesucristo y alguno más, hemos trascendido, ya probablemente hemos mutado, ya no somos humanos, estamos en otra, somos santos muchas veces, ¿no? La palabra que se hace para hacer referencia a ellos. Los demás, mientras vivamos en este cuerpo humano, con estas mentes humanos y sobre todo egoicos, estamos ahí. En cualquier caso, excepto estos 4 despiertos, ¿no? A los demás, ya puede ser Einstein, que puede ser quien sea, que no entendemos, vamos, nada. Hasta el concepto de infinito nos cae grande. Y ya en lo cotidiano, pues, ¿qué nos vamos a contar, ¿no? Pero precisamente este es el problema, ¿sí? Cuando estamos limitados, más que somos limitados. Estamos limitados más que somos limitados. Bueno, somos lo que somos, llamadle como queráis, en este mundo, en este momento y en esta materia y en esta vida humana. La limitación me da una sensación de falta de libertad. Bueno, a lo mejor hay que trabajar ese aspecto. Decíamos que es la libertad para ser la fundamental. Esto tenemos tema para rato. En la libertad para ser, obviamente, accedo al potencial y habría que definir aquí potencial. Nosotros definimos potencial en términos aristotélicos. Iremos dándole vuelta a todo esto, claro, muy, muy, muy superficialmente, porque al final esto nos daría para hablar no 10 horas, sino 10 años. Son temas fundamentales de la filosofía, por ejemplo, ¿no? Pero lo importante es que como coaches pillemos esta idea, ¿sí? Es decir, nuestra naturaleza humana, que veremos también un poquito más ahora, nos lleva a esto. Y esto nos asusta. Entonces decía que la libertad tiene que ver con este potencial, con este pasar de semilla a acto, actualizarse, no con ser más de lo mismo, la mejor versión de mí y querer brillar más. Y esto es puro ego, probablemente. Al menos depende desde dónde se diga, porque ya con el mejor empezamos a comparar mejor, peor. Cuando empiezan las comparaciones hay un ego en juego, un juicio. Entonces de lo que estamos hablando no es de eso, sino de cómo poder trascender nuestros límites dentro de que somos seres humanos. De ahí la necesidad de ser humildes. Tenéis en la radio, para quien le gusten estos temas, en Radio La Mirada Esencial en Recursos, radio, tenéis un programa maravilloso con un filósofo hablando de la humildad. Bueno, tenéis un montón de cosas. Si os quedáis con ganas de más, el mundo está lleno de recursos. Y como son nuestros temas, nosotros los tenemos también muy trabajados. Bien, por lo tanto, eso nos cuesta. Ya se está viendo aquí que se abre el debate. Porque hay dolor emocional, porque hay heridas. Es decir, todos los seres humanos vivimos en mundos experienciales. También volveremos a ello. De forma que nuestro sistema límbico, sobre todo, está orientado a placer-dolor, a evitar el dolor e ir en busca del placer como mecanismo de supervivencia rápido y impreciso e inexacto, pero le da igual porque lo que quiere es que nos adaptemos rápidamente a un entorno social. Todos construimos un ego, por definición, es imposible como humano evitarlo, y salir del ego nos lleva toda la vida, como dice Jung, nos pasamos los primeros años creando nuestra personalidad para pasar el resto de nuestra vida intentando deshacerla. Por lo tanto, lo que hacemos en Coaching Esencial es acompañar este viaje a salir del ego y todas las limitaciones. Y para eso nos fijamos mucho en la herida, ¿sí? En sanar la herida, en localizar la herida, en que la persona pueda tomar conciencia de esa sensación de carencia, de falta de, que hace que se tenga que instalar en una falsa identidad, que es precisamente lo que limita el potencial, ¿sí? Hay 3 grandes tipos de herida, todos tenemos una, esto merece otra vez de mucha explicación.
en radio, por ejemplo, tenéis un programa de radio para cada herida, o tenéis un artículo maravilloso en artículos que se llama Uno con Uno. Ahí también habla de heridas, de enneagrama. En síntesis, herida de autoafirmación o de muerte, la sensación de que tenemos miedo a desaparecer en términos de que no tenemos influencia, poder, nos vemos desde esa carencia. Vida, autoconfianza, nos da miedo la vida porque nos vemos en carencia de recursos, de competencias para hacerle frente a la vida, y herida de amor, autoestima, nos da miedo el amor, los vínculos, las relaciones significativas porque vivimos en la carencia de tener suficiente dignidad para ser amados, ¿sí? Por lo tanto, vivimos desde esta carencia que obviamente nos limita, ahora sí en términos de que podemos sanar la herida, salir de esta limitación y ser igualmente humildes, porque esto no pasa de hoy para mañana, nos lleva toda la vida. Así que desde este dolor emocional surge el mecanismo de defensa, que es el ego, que va a intentar protegernos, pero no cuidarnos, a partir del miedo a eso que va a activar, va a evocar el que se ponga en jaque la herida. Entonces, en Coaching Esencial trabajamos desde esta profundidad para poder facilitar que la persona tome conciencia, pueda reconocer todo este juego que lleva, ¿no? Y cómo desde el ego va intentando proteger en lugar de sanar la herida, que es el viaje que ya veremos que tendríamos que hacer. Por lo tanto, eso implica estar en confianza genuina, como diría Almas, ¿no? Desde el amor, y pasar de esta carencia a la plenitud del ser, a darme cuenta de que puedo ser, a estar en contacto con mi potencial. Pero ojo, porque aquí hay mucha trampa con el ego, desde el crítico no solamente deflacionista, que ya solemos conocer, que nos hunde en la miseria y pero también con el inflacionista, que a veces en coaching se engorda sin darnos cuenta. Y el ego inflacionista es el que dice que eres lo más, lo mejor, que no hay límites, sobre todo el mundo New Age, ¿no? A veces, que somos seres de luz y punto. No, pues seres de luz en cuerpos humanos, de materia. Como diría la Cábala, Keter y Malhut están ahí, las dos dimensiones, y aunque somos un fractal del infinito, estamos en este infinito aquí, en la Tierra, en este cuerpo material, y eso limita. Así que ser conscientes del sufrimiento, aceptarlo, trascenderlo desde el amor, reconectar con nuestra sensibilidad desde la humildad, desde el silencio interior, nos ayuda a hacer este viaje hacia la sabiduría, el sentido y la plenitud, ¿sí? Ese es un poco el trayecto, donde ponemos foco, la sabiduría es nuestro foco de trabajo, el trayecto por donde vamos, diríamos, acompañando el proceso, obviamente según donde esté la persona, respetando el proceso, sin colocar nada, y a partir del foco de trabajo que nos traiga el coachee, con lo que nos traiga, ¿no? Por ejemplo, ayer en la sesión que hicimos en vivo, yo creo que se vio muy bien cómo la persona traía un síntoma, algo muy exterior, le costaba ser visible, ¿no? Y ponerse en juego para ser una profesional del coaching, pero el tema era mucho más profundo, como siempre sucede, ¿no? Se ven los síntomas, se ve como en nuestras distintas facetas de la vida, ¿no? Las facetas de la vida del coach, del coachee, se pone en juego esto, pero el abordaje del síntoma no sirve para nada, o sirve muy a corto plazo. De lo que se trata es de poder bajar a la profundidad, sanar todo esto, facilitar que uno pueda salir de este ego, de esta mirada distorsionada que ahora veremos, y desde ahí podemos hacer cosas distintas y acceder realmente al potencial. Por lo tanto, fijaos, ¿no? La gran paradoja como seres humanos, esto ¿por qué no va? Ahora, es que para ser felices sostenemos una imagen de nosotros mismos, el ego, la personalidad, que justamente nos impide el ser felices, ¿sí? ¿Por qué? Y ahora va, si a alguien le molestaba esto de ser limitados, ¿no? Etcétera, ahora va lo que os va a molestar más seguramente, pero que es así. Como humanos egoicos, hemos dicho, todos somos egoicos, del primero al último, excepto que hagamos un super viaje de una o más vidas, no sé, aquí cada uno crea lo que quiera, y realmente despertemos, que no nos iluminemos, que esta es otra historia. Y salgamos del ego, sí, pero esto es mucho trabajo y no todo el mundo puede, quiere, y desde luego no sucede por hacer coaching, o no solo.
Así que de entrada todos estamos ahí y en alguna u otra medida, yo no hablaré ahora de un trastorno profundo de la personalidad, ¿no? Psicopático, ¿no? Pero que habría mucho que hablar, porque la mayoría de diagnósticos de este tipo están obsoletos, se han quitado del DSM-5 y la terminología incluso ha cambiado, ¿no? Porque como decía Krishnamurti, ¿no? Lo natural es estar en mundos egoicos y ser todos, ¿no? Estar desde los egos. Así que en alguna u otra medida, yo creo que ya sabemos que somos neuróticos, ¿sí? Tenemos un ego, tenemos estas gafas que lo filtran todo, desde donde hacemos proyecciones, ¿sí? Nos identificamos con esta imagen del yo, con este debo ser, para sentirme bien conmigo mismo. Por lo tanto, ¿estamos de acuerdo en que somos neuróticos? Eso ya creo que ha quedado asumido hace tiempo. Quien sea no, que ponga, quien sea sí que ponga un 1, quien sea no, que ponga un 2. Sí tenemos asumido que todos los humanos somos neuróticos, 2 no. Muy bien, estamos 1, 1, 1, 1. Vale, perfecto, visto. Bien, segundo punto que también somos, psicóticos. Esta ya igual es más nueva, ¿no? Es decir, igual que no podemos mirarnos a nosotros mismos desde la realidad, lo hacemos desde el filtro de nuestro ego, etcétera, etcétera, también lo hacemos hacia afuera, hacia la realidad, ¿no? Por ejemplo, inventamos la realidad y luego pues me peleo con la realidad, ¿no? Porque claro, no coincide con lo que a mí me gustaría y digo, oh, es que esto es injusto y entonces inventamos explicaciones extrañas porque claro, esto no puede ser, no me cuadra, no me entra en lo que yo, en mis prejuicios, en mis expectativas, en mis necesidades de cómo debería ser, ¿no? Desde mis gafas. ¿Estamos de acuerdo en que todos tenemos un grado y a veces hasta 2 de psicosis? Un 1 los que sí, un 2 los que no. Sí, 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 sí. Muy bien, un 1. Perfecto. Pues además de eso, somos esquizofrénicos. Es decir, supongo que ya hemos experimentado todos, ¿no? Con nuestros clientes, que tenemos múltiples yoes danzando por ahí, cada uno a su manera. Por eso nosotros, por ejemplo, no hablamos de coherencia, que es algo que está como muy de moda, porque es imposible, cada uno piensa lo que piensa, hace lo que hace, son como mini yoes, subpersonalidades. Fijaos que estamos, por ejemplo, una de nuestras fuentes es la psicología de los yoes, junguiana, psicología transpersonal, y donde se habla, pues eso, de subpersonalidades que podemos observar, podemos hablar con ellas, podemos reconocer. Eneagrama vuelve a estar en este modelo, ¿no? Donde hay diferentes yoes por ahí danzando, etcétera, etcétera. Y de lo que se trataría es de armonizarnos. Buena película para ver esto, por ejemplo, de una forma muy sana, porque hay películas insanas, por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? El Señor de los Anillos, Gollum, ¿no? Gollum y Sméagol, pura esquizofrenia. Pero, por ejemplo, una forma de verlo más sano y más cotidiano, la película del revés, Inside Out. A los otros, ¿qué nos interesa? En cualquier caso y de cualquier manera, ¿sí? No incrementar el estado de estulto. Como decían los griegos, el estulto, la estulticia es este ignorante que no se conoce porque no se ama y no se ama porque no se conoce. Se niega a sí mismo. Es decir, no hay autoconocimiento, uno está desde el ego intentando sostener esta autoimagen que tiene de sí mismo desde una desconexión con el ser esencial y no hay cuidado de sí, hay exigencia desde el ego a tener que ser eso que hay que ser, es decir, en desconexión con la vulnerabilidad, con este ser humano, en nuestro momento de proceso, el que sea, desde la humildad, en el que todos estamos, ¿no? Atrapados en nuestros egos y perdidos ahí. Por lo tanto, nos interesa entrar en este poder del amor que nutre el alma, la confianza, la libertad y la sabiduría en lugar del miedo que alimenta al ego, la desconfianza, la esclavitud y la ignorancia en estos términos, ¿sí? Hacia ahí es a donde vamos. ¿Qué es importante entonces para el coaching esencial? Pues no engordar al ego en primer lugar, entender cómo funcionamos a estos niveles para darnos cuenta de cuándo estamos alimentando todavía más, ¿no? Alguna historia y no hace falta que sea, ¿no? Desde esta, diríamos,
lado deflacionista, donde la persona se machaca, es víctima, se siente débil. No, no, es que también el grandilocuente, el que cree que lo puede todo, el que no sé qué, es probable que esté en mundos egoicos, ¿no? Entonces, acercarlo más a la realidad, a poder ver en realidad quién es, ¿sí? Aceptando su sombra para integrarla y crecer y armonizarse, y aceptando la realidad del mundo que es la que es, nos guste o nos deje de gustar, o le guste más o menos a nuestro ego. Para poder trascender al ego desde el amar, ¿sí? Como concepto fundamental, y no desde el juicio. Y eso es en lo que trabajamos profundamente. Tenemos, además de las competencias de la ICF, tenemos 11 metacompetencias. No voy a entrar en ellas, son todo un mundo, pero seguro que os van a resonar, ¿no? Y vais a entender enseguida el porqué. La autenticidad, la presencia, obviamente, la plasticidad, ¿no? Como poder... Ahora entraremos en qué es el amar. La plasticidad desde este poder estar desde un lugar flexible, pero también desde la perseverancia y, ¿no? Y el quedarnos ahí, porque sabemos desde la sabiduría que es donde tenemos que estar. La nadiedad, ese salir de ser tan importantes, ¿no? Desde la falsa identidad del ego. La ternura como expresión del amor, la compasión, desde una respuesta ética, no salvar, no ayudar al coachee, está donde tiene que estar y vivirse lo que tiene que vivir, pero no alimentamos al ego, lo hacemos desde un lugar ético, en la medida en que podamos, obviamente, ¿no? Cada uno en su camino como coach. La humildad, que decíamos, ¿no? Este saberse humano, aquí y ahora, desde la vulnerabilidad. La sabiduría como ignorancia sabia, término socrático, la espiritualidad, conexión con el todo. La parresía, otro término griego que tiene que ver con, desde esta posición ética y desde el amor y la autenticidad, poder decir lo que hay que decir, ¿sí? Y el amor con H, llegamos a ello, que tiene que ver con este estado de ligereza, de fluidez, de desdramatización, donde acepto mi autenticidad, me acepto a mí mismo y me acepto a la vida. Fijaos que todas interaccionan muchísimo. Una tiene que ver con la otra. Y eso es lo que entendemos que un coach ha de ir desarrollando de sí. Bien, por lo tanto, ¿en qué idioma es amor? Es un neologismo que hemos creado aquí nosotros. Amor con H es la fusión de amor y humor. Ambas cosas. Así que lo que nos interesa es propiciar este viaje de estulto a sabio. Sabio es el que se ama porque se conoce y se conoce porque se ama. Es decir, salir de estos filtros distorsionados en los que estamos desde nuestro ego y que nos provocan neurosis, psicosis y esquizofrenia, para poder limpiar este filtro. Todas las tradiciones hablan de desvelar, sacar velos, aletheia griega, de desvelar verdad, quiénes somos auténticamente, este potencial en coaching con el que trabajamos, que nos traen esta sabiduría, ¿no? Por lo tanto, el autoconocimiento, como decían los griegos, que por el camino se nos ha olvidado con el cristianismo, tiene que ver no solamente con el autoconocimiento, sino que tiene que ir de la mano sí o sí del cuidado de sí, del amarse, porque si no, no me puedo ver. Entonces, fijaos, ¿no? El maestro griego, la figura de maestro griego, precisamente lo que hacía era acompañar este proceso amando, desde esta posición de amor, porque el estulto no se puede ver, no se puede amar. Entonces, lo que hacemos, nosotros retomamos eso como coaches, lo consideramos fundamental para poder, como decíamos, trascender el miedo, el ego, el juicio, la distorsión desde donde estamos. Que, por ejemplo, para ver esto, hay un vídeo fantástico, muy breve, muy divertido, ya lo diré mañana, Fidel algo, ahora no me acuerdo, pero buscáis ego y buscáis Fidel en YouTube o en nuestra web está colgado en vídeos inspiradores y os saldrá, donde habla de esta distorsión de una forma muy gráfica y fantástica. Por lo tanto, el coachee va a necesitar Fidel Delgado, va a necesitar a alguien que le ayude a poder verse sin este filtro, verse desde el amor. Y eso es lo que realmente va a hacer que se abra la puerta a este autoconocimiento de verdad,
sin el juicio del ego que dice tú no deberías ser así, tú eres una mierda porque eres así guasá, y empieza la fragmentación, empieza todo esto, sino que pueda incorporar eso no desde la mirada de la carencia, sino desde la mirada de la abundancia en conexión con el ser esencial. Este sería el viaje. Para hacer esto, trabajamos a nivel competencial, obviamente, pero no solo. Hay líneas de coaching que ponen el foco aquí en lo competencial, aprendizaje de primer orden, según Argyris, que es un aprendizaje simple. Si no sabes hacer algo, pues lo aprendes y ya está, y el resultado cambia. Esto no se sostiene si no está alineado con lo que hay por debajo, que es otro nivel, ¿no?, de más complejidad, creencias, valores, actitudes, un aprendizaje generativo de segundo orden, según Argyris, pero lo mismo, esto no se sostiene si no hay algo por debajo, que tiene que ver con el ser. Nosotros trabajamos especialmente, ponemos foco en este tercer nivel. Obviamente, cuando entras en un nivel, se tocan todos, porque somos un sistema, pero podemos poner foco, según las líneas de trabajo en coaching, pues en uno o en otro. Nosotros ponemos foco en el tercero, que tiene que ver con el ser, con lo energético, con esta posibilidad de ser que todos tenemos y no estamos siendo. Para nosotros, creencias, valores, está todavía en el mundo del ego. Ya lo veremos luego más explicitado. Bien, hasta aquí dudas, preguntas, sé que voy rápido, pero no sé si se va entendiendo bien o queréis que nos paremos en algún sitio. Vale, todo genial, perfecto. Pues entonces, todo claro, muy bien. Pues seguimos. Así que nosotros trabajamos con el foco como sabiduría, ¿sí? No engordar al ego, facilitar que la persona pueda salir de esta mirada de carencia distorsionada de sí mismo, del otro y del mundo, a un espacio de sabiduría, sin tanta distorsión, desde el amor, desde la presencia, etcétera. Por lo tanto, nuestro modelo de sabiduría donde ponemos foco tiene que ver con esto, para que también podamos entender un poco. Diríamos que los seres humanos vivimos en mundos teóricos, ¿sí? En mundos conceptuales, abstractos, formales, donde tenemos explicaciones para todo, ¿no? Y de ello podemos discutir, porque vivimos en mundos de lenguaje simbólico abstracto. Pero también vivimos en mundos de experiencia, en mundos, como dirían los griegos, ¿no?, de la empiria, de lo que sucede, de lo que nos sucede. Pero solemos vivir en la bajada, sobre todo en nuestro mundo moderno, posmoderno, donde estamos totalmente atrapados, ¿no?, como decíamos, en nuestras mentes, sin poder entender la realidad. Es decir, le colocamos al mundo nuestra mirada, nuestro mapa, nuestra visión, desde nuestras creencias, desde nuestras expectativas. Es el mundo yang, es el mundo del lenguaje, es el mundo del hemisferio izquierdo, simplificando muchísimo, es el mundo de la lógica, de lo visible, etcétera, ¿no?, del pensamiento lineal. Aquí hay términos del budismo, de la cábala, de Wilber, otro gran transpersonal, etcétera, etcétera, ¿no?, para que veáis el montón de cositas que hay aquí integradas. Bien, si nos quedamos solo con esto tenemos un problema, porque es lo que decíamos antes, ¿no? Le colocamos desde mis gafas, desde mi sesgo y no entiendo nada. Necesitamos la subida. La subida tiene que ver con dejarme tocar por la experiencia, dejarme atravesar, estar en el aquí y ahora, en el ayón, como tiempo de presente continuo. Y eso nos cuesta muchísimo porque vivimos en el sesgo de la bajada, en general. Por lo tanto, la subida tiene que ver con lo intuitivo, con el saber que no sé, o con el saber sin saber que sé, con lo invisible, con el yin, con el pensamiento lateral, con lo sistémico, bueno, ¿no?, con otro orden de cosas que en general nos cuesta, o a veces incluso nos parece que hay algún sesgo aquí y nos consideramos muy intuitivos, etcétera, pero en realidad, si lo observamos bien, seguramente esta fantasía, donde todos vivimos, intentamos otra vez colocarla al mundo. Pero si yo me dejo traspasar, si yo puedo ver la realidad no mediada, como también se diría en filosofía, es de reconocer, darnos cuenta de eso, tratarnos con cariño. Por ejemplo, nosotros no hablamos de un saboteador, sino de este crítico interior que lo que quiere es que nos vaya todo estupendamente y nos quiere muchísimo, pero que no entiende más que del andador. Andador es para andar,
cuando somos pequeñitos y no caernos. Entonces, darnos cuenta de eso y poder recolocar este instrumento de nuestra orquesta que se colocó en el director de orquesta y en lugar de dejarle en este espacio, volverlo a poner en su lugar de la orquesta, al mismo tiempo que vamos facilitando que emerja el director de orquesta de verdad, el yo consciente, la sabiduría interior, etc, etc. Y desde ahí nuestra mirada es distinta, ¿sí? Estamos en un espacio abrazando nuestra vulnerabilidad, en lugar de tenerle miedo y empezar a quitar cosas que nos hagan vulnerables, lado oscuro, sombra, junguiana, y necesitar vernos como grandiosos o vete a saber qué, porque si no nos parece que nos va a ir mal en la vida, etc, etc, ¿no? Todo eso se recoloca para poder darle espacio al director de orquesta real. Y eso en realidad nos lleva toda la vida. Nosotros como coaches acompañamos un trocito de ese proceso y la cuestión es acompañarlo bien, sin darle más juego al ego y llevarle a que se entre más en su trampa, ¿no? Porque para eso yo diría que no hace falta que nos pague. Fluido, fijaos, ¿no? Toda la estructura de ego, etcétera, es cuando tenemos 1, 2, 3 añitos. Entonces, si es que tenemos 4 neuronas, es un instrumento absolutamente primario. Por ejemplo, en Voice Dialogue, ¿no? Psicología de los yoes se llama el ser primario. Es rudimentario, es este andador. Entonces, ¿dónde vamos con eso luego? Pues claro que nos da problemas, ¿no? Entonces, se trata de volver a reconstruir eso, saliendo, ayudándonos a salir de esta mirada limitante que hemos necesitado construir para poder empezar a movernos, el andador. Pero que luego ya está, ya tenemos todos los recursos, ya nos hemos desarrollado, ya tenemos el potencial, diríamos, más accesible, ya podemos hacer algo, ya podemos crear un yo consciente. Si vemos la trayectoria, ¿no? Sería pasar de un estado prepersonal, donde el niño, el bebé, no es realmente consciente, no es libre, no puede, es simplemente espontáneo, a un estado personal, egoico, por lo tanto, postpersonal y transpersonal, ¿sí? Donde la diferencia está en que yo realmente puedo abrazar todo mi ser en este momento en el que estoy de proceso. Es decir, no se trata, no estamos en un mundo hablando de objetivos, de cuándo llegaré a ser el más mejor y que todo está enfocado a ver el día que soy sabio o el día que ya no tengo herida o el día que... No, esto es proceso puro, ¿sí? Y lo que toca o lo que conviene es poder vivirse desde este proceso. Esto, por ejemplo, en Eneagrama, la ley del 7 lo explica estupendamente, ¿no? Por contra de esta idea moderna que tenemos de lo que es un progreso lineal teleológico con un final feliz, que tenemos que alcanzar ya, si no lo alcanzamos es que hemos hecho algo mal y nos enredamos aquí otra vez. Cuando el ego ya no es director de orquesta, se queda en el lugar de la orquesta. Es decir, imaginaos, mi ego es un piano, se colocó en el lugar de orquesta. No había director de orquesta cuando yo era un bebé. No hay manera de que salga eso, ¿no? No estamos preparados. Por lo tanto, utilizo lo mejor que puedo eso que en mi entorno funciona. Pum, cojo el piano y el piano va engordando, va dirigiendo. En la película del revés se ve estupendo con esta niña alegría. Y la bonita historia está en que cuando yo voy generando este director de orquesta, esta conciencia, en coaching hablamos de generar conciencia, de despertar conciencia, es una de las competencias clave, ¿no? Cuando yo hago eso, lo que hace el director de orquesta es decirle, gracias, hasta ahora has hecho tu función, ahora tomo yo la dirección y ya puedes volver a tu sitio. Claro, el ego le va a costar un rato porque no se fía un pelo. Entonces hay que hablar. Por ejemplo, hay otro programa de radio en La Mirada Esencial que es ¿cómo es el título? ¿Cómo reconciliarnos? No, cómo, bueno, al final es cómo hablar con nuestro ego, ¿no? Con nuestro crítico interior para poder hacer este proceso. Y cuando el piano se vuelve a colocar en su sitio, es fantástico, se convierte en nuestro talento. Pero es nuestro talento cuando no está en el lugar de director de orquesta porque no es su lugar. Ahí no puede leer las partituras, no reconoce otros instrumentos que no le parece que suenen a piano, intenta ser el protagonista y el solista siempre, se siente mal cuando en la partitura no hay piano, ta. Y de lo que se trata es de hacer emerger este espacio de sabiduría. ¿Qué sucede cuando
hay integración, armonización de las dos vías. Es decir, estamos más bien en el cuerpo calloso, simplificando mucho. Por eso hablamos de armonía, de completitud, y ahí es donde aparece el aprendizaje de tercer orden, que hemos visto que baja al tercer nivel, donde hay sentido, donde hay lo que Wilber, ¿no? que Wilber llama empirismo profundo, donde hay no dualidad, bueno, etc, etc, etc. Este es el foco de trabajo que nos interesa. Es decir, el coachee está donde está, tiene el síntoma que tiene la demanda que tiene y nosotros le acompañamos ahí, pero sin desviarnos a esta estrella polar, no llevarle en dirección contraria. Reconciliarnos, eso, gracias Ricard, estás en todo. Hacia la sabiduría. El coaching, también ahora que dices esto de, gracias por la comparación con la orquesta, otro programa maravilloso de la radio que hicimos con un director de orquesta, se llama la armonía interior. Ahí también nos va a dar pistas de cómo es esta armonización, porque es muy interesante la armonía. También hay armonía sonante y disonante. No solamente es que todo lo maravilloso, ¿no? Por ejemplo, en pintura, ¿no? Los colores cálidos los podamos armonizar y queden bien, sino que también hay que integrar los colores fríos, por ejemplo. Y ahí es donde vemos si estamos armonizando realmente, ¿no? Incorporando esos instrumentos que todavía no suenan bien, que no hemos ensayado tanto, que a mi ego todavía no le gustan, ¿no? Y cómo voy incorporándolos y permitiéndome desde la humildad y viéndome a mí mismo en mi completitud, sin tanta ignorancia, sin tanto juicio, ya en un post personal diríamos, cómo voy integrándolo, ¿no? Saliendo de esta neurosis, psicosis, esquizofrenia, donde todos andamos por ahí perdidos de alguna u otra manera, limpiando todo eso para poderme ver en armonía, en completitud, desde el amor, con más verdad, etcétera, etcétera. A ver, el ego es una estructura suficientemente potente como para que intente colocarse cuando estamos sobre todo en situaciones de estrés. ¿Cómo vemos el ego y la herida, etcétera, etcétera? Sobre todo porque en momentos de estrés se dispara y vemos que es un automático, es un patrón que se nos repite a lo largo de nuestra vida. Esa es la gran pauta. Luego se disfraza inventa tal, justifica cual. Pero si eso es un patrón, eso está desde siempre, y eso además normalmente me hace ruido y me lleva al sufrimiento y es que estamos por ahí. Y lo mismo, el talento, o sea, para tapar la herida, o sea, la herida o se sana o se va sanando, es proceso, o mientras tanto hacemos lo que podemos. Entonces, yo a veces pongo la metáfora de los fresones. Me pueden gustar muchísimo los fresones y está muy bien y es respetable y yo puedo ir por la vida intentando o atenta si hay fresones y no, nada que decir, ¿sí? Ahora bien, cuando yo empiezo a necesitar los fresones para sentirme bien o me quejo de que por qué en el desierto no hay fresones si deberían saber que yo venía aquí y debería haber fresones, o por qué esto rojo no son fresones y es una manzana, ahí ya empezamos, algo me estoy perdiendo, por ahí va la cosa. El ego, uno cree que el ego es uno mismo, pero en realidad es la falsa identidad, la identificación que tenemos de nosotros mismos, es la falsa imagen. Uno mismo sería la orquesta entera, director de orquesta incluido. El ego es un piano, fijaos. El ego es la identificación que yo hago, la falsa identidad. Yo creo que soy un piano. No, tú no eres un piano. Tú tienes un piano, pero eres mucho más. Ese es el potencial, ¿sí? Por eso en coaching, hasta que no, nosotros en la mirada esencial, hasta que no movilizamos ese ego, no hay manera, o sea, solo quiere piano, 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 como mucho añádele algún instrumento, ¿no? Parecido al piano y déjate estar. Pero no le interesa el violín porque suena fatal, no suena como el piano y no le interesa no sé qué. Entonces no hay manera de entrar en el potencial, ¿sí? Y para que el ego afloje hay que sanar la herida, porque el ego está protegiendo la herida. Es un mecanismo de defensa, ¿sí? Cuando algo le salta, cuando estamos hablando del sistema límbico, cuando algo remotamente parecido evoca a eso que dolió en la primera infancia, la herida, el ego se dispara. Y ya está, punto final. Luego justifica, inventa y todo lo que queráis para dejarnos en zona de confort, ¿no? Que es donde a él le interesa que estemos, porque allí nos siente protegidos. Repito otra vez Eneagrama, porque trabajamos mucho con él, por ejemplo, la ley del 3 va estupendo para poder
ver esto y movilizar. Y bueno, normalmente el ego nos tiene a nosotros hasta que hacemos algo para que nos deje de tener y poderlo tener nosotros a él. Un ejemplo, pues yo necesito ser responsable. Mi ego está instalado en la responsabilidad y me ha ido bien incluso en la vida porque me han ascendido, soy directora de no sé qué, ta, 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 ta. Pero como está colocado desde el ego, entonces yo estoy desde la responsabilidad, pero como es egoico, ¿cómo lo sé? Pues porque yo, si no soy responsable, si no me dan responsabilidad, me empiezo a sentir mal, por ejemplo, inútil, o que se me va a descontrolar todo. Al ego le interesa el control, la seguridad y la comodidad. Fin de la historia. Entonces, por ejemplo, si hay control, seguramente estamos en mundos egoicos. Si hay valoración, si hay miedo, si hay comparaciones, todo esto es mundo de ego. Así que tenemos muchas pistas para ver que normalmente siempre estamos en mundos de ego. Por lo tanto, esta responsabilidad maravillosa, que me da incluso frutos, empieza a ser tramposa como los fresones, ¿no? Cuando yo veo que sin ello me siento mal. Entonces, ¿qué acostumbra a pasar? Por ejemplo, que yo tengo que delegar y no puedo. Tengo que soltar control y no puedo. Ahora llega el momento de esta transición maravillosa, este mundo que nos presenta, ¿no? Este post-COVID. Y tengo que reinventar, tengo que hacer la organización más plana o tengo que permitir no sé qué y lo paso fatal, ¿sí? Bien, eso es un talento que no es talento, que es mi ego dirigiendo la orquesta, intentando no soltar el mando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se convierte en talento? Cuando yo suelto, cuando yo renuncio, la renuncia, la rendición es una palabra importante, desde el amor, es decir, dándome cuenta de que yo soy responsable, pero también irresponsable, integrando sombra, irresponsabilidad. Desde el mundo de mi ego, la irresponsabilidad es horrorosa. Pero, por ejemplo, cuando yo la integro desde el amor, le veo la oportunidad y me doy cuenta de que esta etiqueta tan fea trae en realidad una energía, pues estamos hablando de niveles energéticos profundos, una energía, una subpersonalidad, una voz que se relaciona con el disfrute, el delegar, el soltar, el fluir, el etcétera, 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 que también es necesario, ¿sí? Junto a mi responsabilidad. Cuando yo, esta libertad para ser que decíamos, cuando yo gano en esta libertad, porque ya no dirige mi ego, mi responsable, sino que dirige otro que se da cuenta de que el responsable está bien, el irresponsable o el disfrutador o el no sé qué está bien, y yo como director voy a decidir cuándo usar mis energías según la partitura, leyendo mejor la partitura. Menos neurosis, menos psicosis, menos esquizofrenia, ¿sí? Más integrado en términos en el eneagrama, por ejemplo, ¿no? Más armonizado, con una mirada más real de mí y una mirada más real de lo que la partitura, el mundo, está necesitando o pidiendo, es decir, con más sabiduría. Tanto, es un coaching que desarrolla este nivel de más profundidad, abordando los límites, generando sabiduría para alcanzar metaresultados. Metaresultados tiene que ver con ir más allá de los resultados de mi ego, ¿sí? Es decir, mi ego puede tocar lo que puede tocar. Es decir, si tengo al director de orquesta como piano, pues tocará las partituras donde el piano sea el solista o donde el piano sea el protagonista, de una forma o de otra y poco más, ¿sí? Metaresultados es tocar partituras bien tocadas cuando incluso no hay piano. Bueno, eso tenemos reconocimientos importantes, como por ejemplo en el mundo de las organizaciones, ¿no? Que a veces me decís si también trabajamos ahí, como Itamar Rogovsky, que es un referente, un sabio, ¿no? En el mundo del desarrollo organizacional. Trabajamos con todas estas bases, sí, ya creo que os está sonando, ¿no? Psicología, filosofía, negocios, sobre todo, ¿no? La sistémica, el desarrollo organizacional, el arte, la espiritualidad, etcétera, etcétera. Esto lo podéis encontrar en nuestra web si queréis, en quiénes somos, qué hacemos y nuestra filosofía de base, que nos ha merecido también, ¿no? Ciertos reconocimientos, por ejemplo, de Vicky Brook, que es una de las principales historiadoras del coaching, ¿no? Tiene un doctorado, un libro publicado fantástico, ¿no? De los secretos, la historia secreta del coaching, donde hizo referencia, ¿no? A estas grandes 5 fuentes y, bueno, ¿no? Un coaching de profundidad, etcétera, etcétera. Aspectos clave. Una, todos los atajos llevan al ego. Es proceso, no se puede correr, que lo tengamos claro,
ni que el coachee pida yo quiero para mañana no sé qué cosa, que pida lo que quiera, sobre todo las organizaciones, ¿no? Que son como muy desde la expectativa y muy desde la exigencia. Yo siempre digo, el proceso de coaching no es un proceso manipulador, sucede lo que tenga que suceder. Otro ejemplo que nos puede servir para esto, al estilo socrático, ¿no? Sabéis que la madre de Sócrates era comadrona y de ahí él cogió la idea, ¿no? De la mayéutica, que es dar a luz, ¿no? Claro, si tú no sabes, el coachee, el cliente, el equipo, la organización, dónde está cuando te llega, si resulta que está al 8º mes y medio de embarazo, pues igual tienes suerte y da a luz en ese proceso. Pero si lo pillas al primer mes de embarazo, como quiera dar a luz, lo que va a haber es un aborto. Entonces, hay que tomar conciencia, ayudarle a que tome conciencia de eso y que entienda desde esta humildad, ¿no? Dónde está en este momento y qué puede pasar si aprieta, porque no está respetando el kairos, el proceso. Entonces, todo eso para mí es importante, forma parte del ser coach y de acompañar un proceso, como decía la ICF, ¿sí? No forzar proceso, facilitar que el coachee pueda entender su proceso, pueda ver cuál es el siguiente paso a su proceso y poder llevarle, como decimos nosotros, ¿no? La pregunta potente abre, ¿no? Una grieta de sentido donde el coachee puede vislumbrar algo de luz, pero no le puede cegar, porque entonces no entiende nada, incluso el ego se le va a rebotar, ¿sí? Se nos va a resistir, pero ha de ver algo para que le lleve, inspirador, creativo, le lleve a este segundo paso, que es su segundo paso natural de proceso, que ha de hacer para que el proceso fluya en la dirección correcta, no se enrede innecesariamente como una comadrona, siguiendo el símil de Sócrates. En cualquier caso, es un viaje alquímico. Una de las, por ejemplo, nosotros tenemos formación en procesos alquímicos, ¿no? En el viaje alquímico, porque realmente pasamos por ahí, por la fase de nigredo, de desintegración, de confusión, la fase de albedo, donde empieza a haber armonización y un poco más de sentido, y orientarnos a la fase de rubedo, que tiene que ver con esta no dualidad, el eneagrama, las ideas santas, quitarnos el velo de toda esta confusión que llevamos desde las gafas de nuestro ego, pero teniendo en cuenta que, a menos que ya estemos en estado de santidad, que no sé si aquí habrá alguno, vamos y venimos en el pospersonal. Si hacemos un buen proceso, entramos en el pospersonal, a veces tocamos el transpersonal en algún momento, cuando la cosa se nos complica o algo, ¡bum!, nos vamos otra vez al estado personal, logramos volver al pospersonal, y la cosa es cómo facilitamos que el coachee pueda ir yendo al transpersonal o por lo menos agrandar el espacio postpersonal, sin tanto enredo, amándose más, con libertad para ser, en conexión con todo su ser, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con el potencial, ampliando potencial. ¿Y cuál sería, por lo tanto, este viaje, este poder interior que queremos propiciar? Pues el autoconocimiento y el cuidado de sí, como ya decíamos, y a partir de ahí poder reconectar con estas energías de poder, pero también con las de sensibilidad y vulnerabilidad que el ego no permite, le tiene miedo, es donde está la herida. Por lo tanto, sanar la herida, la que sea, siempre hay una, integrando, eso facilita poder integrar la sombra, armonizarnos más, como decíamos, y nos permite esta reconexión con la autenticidad, con el ser esencial, para poder estar desde un espacio de sabiduría, de amor y de compasión. Este sería el gran viaje que yo creo que todo coach debería al menos plantearse, contemplar o cuestionarnos, ¿no? Para ver qué hacemos y si nos interesa o bien. Por lo tanto, nuestro modelo de coaching. Empezamos con el ser del coach, metacompetencias, trabajo interior, ¿no? Para situarnos todo lo mejor que podamos, irnos trabajando a lo largo de toda nuestra vida. Para generar más confianza, trabajamos con hipótesis, con metavisiones, con preguntas potentes que van afinando y concretando estas hipótesis. Para provocar desaprendizaje en primer lugar, recreación, aprendizaje, expansión de conciencia y conseguir, pues eso, un ser con más sentido, más armónico y ir hacia los metaresultados. Tenemos toda una, diríamos,
un modelo de cómo intervenir en todo esto, desde esta mayéutica que decíamos, donde hay más verdad, desde estas tres miradas, persona, sistema y entorno, desde el Pardes, que ahora os haré un flash de lo que es una herramienta hermenéutica de lectura de la Cábala, desde donde nosotros escuchamos o leemos el relato significativo del coachí, en un proceso que es pues, tanto exotérico, desvelar verdad, como exegético, es decir, no colocarle, no es eisegesis, sino que es sacar, ¿no? Normalmente cuando se empieza en coaching es muy fácil acabar colocando cosas al coachí, ¿no? Proyecciones, porque es lo que decíamos, vivimos en mundos de proyecciones desde nuestras gafas, ¿no? Y cuesta, es un trabajazo salir de ahí y no colocar cosas. Teniendo en cuenta pues la complejidad hermenéutica, ¿no? Hermenéutica es el arte de comprender, ¿no? Y hay circularidades complejas. Por ejemplo, yo no te puedo entender sin un mapa, pero mi mapa no me deja entenderte. Entonces, ¿cómo hacemos con eso, no? Etcétera. Pasando de ideas de creencias a ideas, ¿no? Decíamos, creencias para nosotros está todavía el mundo de ego. El piano tiene su mundo, sus creencias, sus valores, su todo, ¿no? Entonces, no se trata de eso, sino de este director de orquesta donde no hay una posición energética concreta, ni siquiera es un observador, es un estado del ser, diríamos, de esta nadiedad, donde no es ninguno de los instrumentos. Entonces, puede abrazar cualquier idea, y luego ya decidiremos cuál cogemos, en qué momento, si la cambiamos, si no, etc. Hay esta libertad para ser. Desde la ignorancia sabia, el amor, lo que decíamos de las metacompetencias, armonizando Cronos, Kairos y Aion, los tres grandes tiempos, ¿no? El tiempo arbitrario, el Cronos, el proceso, el Kairos, pero también este presente continuo que es el Aion, en un juego de cuestionar, la mayéutica, donde vamos subiendo, bajando hacia la profundidad para ver hasta dónde podemos tocar, ¿no? En ese momento de proceso y movilizar y a partir de ahí subir. Por lo tanto, subimos hasta donde podamos haber bajado. Si no hemos podido bajar más, no hay tanta transformación. Donde hay transformaciones en el de tercer orden, en el de abajo de todo. Sobre todo, ¿no? Esta metamorfosis que decíamos. Antes, pues bueno, son otros niveles, ¿no? De primer orden, de segundo orden, como decíamos. El Pardes en un flash, para que veáis cuál es la herramienta, luego ya investigaréis si queréis. Tiene que ver con esta herramienta de lectura de la Cábala. El Pardes nos ayuda a leer bien, a no colocar, a poder estar desde la presencia captando todos los matices de este relato en todos los términos, toda la subjetividad, toda la narrativa que nos trae el coachí, ¿no? Entonces, a veces suele pasar, ¿no? Cuando empezamos, que nos parece que la persona cuenta muchas cosas y digo, bueno, pero a ver cuándo se calla, ¿no? No sé, me está liando, ¿no? Con tantos relatos, tantas cosas. Y es muy fácil que os quedéis diciendo, bueno, esto que me ha resonado, o esto que lo conozco, o esto con lo que me identifico, o esto que sé de qué va, ¿quieres trabajar esto? O a veces ni siquiera preguntáis el foco, directamente os vais para allá. Bien, el Pardes nos ayuda a poder tomar los datos significativos, datos a nivel de no subjetividad. Hace frío o calor, no sé, 35 grados, eso es el dato. Para poder empezar a leer entre líneas qué es lo que hay ahí. Entonces nos damos cuenta, cuando estamos presentes y leyendo bien, que todo lo que trae el coachí no son setas sueltas, sino que es un relato que tiene varios aspectos, varias capas, varios niveles. Y cuando yo escucho bien eso, puedo ir viendo qué hay por debajo, ¿sí? A qué huele todo esto para poder entrar en un nivel de interpretación, de comprensión, donde lo que hacemos son hipótesis. Va de esto, va de aquello, va de lo otro. No solo una, porque si es solo una, el riesgo es alto de que sesguemos, de que empecemos a manipular desde esta mirada, desde esta proyección, interpretación subjetiva, desde nuestro mapa. Pero hay más, hay el mundo del secreto, es decir, lo que se dice con lo que no se dice. Por ejemplo, si yo digo, hoy estás guapísima, acabo de decir que otros días no, o al menos a mí no me lo pareces, X de X, ¿sí? Todo esto lo estamos escuchando en estos relatos, pero también el secreto del secreto. ¿Cuántas capas hay por debajo? Ese es el Pardes, y es un instrumento para nosotros fundamental. Porque nos va ayudando a poder bajar, como decíamos, ¿sí? Y a poder intervenir
no solamente en el mundo del ego, que tiene que ver con el mundo de creencias, valores, actitudes, etcétera, etcétera, ¿no? Sino ir más allá desde una metavisión a un nivel energético, etcétera, ¿no? Y esto nos ayuda a trabajar con la inteligencia emocional, espiritual, perdón, desde este aprendizaje de tercer orden, donde primero bajamos en el ámbito del preguntar para luego ir subiendo. Claro, a veces, sobre todo cuando empezamos, ¿no? Uno tiene la tentación de bajar poquito, porque no sabe bajar más, ¿no? Y empezar a subir. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que no hay cambio. ¿Sí? Es más de lo mismo, porque la persona no ha tomado conciencia no ha transformado, no ha podido incorporar, ¿no? Esa energía, por ejemplo, ¿no? Que decíamos de disfrute, de tal, de cual, porque su ego ni la ve ni la permite. Por lo tanto, si incluso vamos al típico plan de acción, ¿no? Y entonces, ¿qué harías? ¿Qué harías? Pues te va a contestar el ego lo de siempre. Pues lo que sea que se me ocurra, pero no hay, a los 2 días va a estar igual. Entonces, ¿qué hacemos? Pues acompañar un proceso donde facilitamos el incrementar la conexión con el ser esencial y disminuir lo que bloquea al ser esencial, de muchas maneras posibles, pero lo que nos interesa es este viaje a través del amor y la compasión, ¿sí? Es decir, el amor es facilitar que la persona pueda vivir en un estado de plenitud y de completitud, y la compasión es facilitar que la persona no se enrede en estados de confusión, de sufrimiento. Esa sería un poco la diferencia. Herramientas varias y variadas, casi todas que vayan a trabajar en la profundidad, en lo sistémico, en la completitud, en la no dualidad, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, ¿no? Destaca el eneagrama esencial, que es toda una mirada, ¿no? Con la que trabajamos y desarrollamos, donde otra vez, ¿no? Vamos más allá de los eneatipos, más allá de las etiquetas, para ir a este viaje de armonización, trabajando con las leyes del eneagrama, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? ¿Qué os imagináis que acaba sucediendo? El plan de acción, fijaos que está incorporado en lo que acabamos de decir, ¿eh? Aquí hay, diríamos, mucho plan de acción. Cómo vamos ayudando a incrementar, cómo se disminuye, qué ejercicios de reducción, cómo abrazar la sombra, cómo sanar la herida, cómo lo pone en práctica, cómo se revisa desde la experiencia, esta empiria que decíamos, todo esto va ya incluido. Estamos trabajando con ello, como decíamos, como decíamos, ¿no? En este bajar para luego subir, la subida vuelve a lo competencial, vuelve a la acción. Y además, cuando se acepta, es que lo maravilloso es que cuando se acepta, la sombra se va disolviendo. En realidad, forma parte del proceso, no pasa nada, y ya me lo vivo sin tanto dolor, ¿no? No le añado oscuridad a la sombra, por así decirlo. Hay un libro también buenísimo, Vivir con la sombra. Nosotros trabajamos con la mariposa como logo, precisamente por eso, ¿no? Por la metamorfosis, De hecho, si vais a esta conferencia de la empresa Mariposa o vais a nuestra web, a quiénes somos, ¿no? Hay una parte que explica la mariposa también. Es muy curiosa la mariposa, ¿no? Es el único ser que cambia el ADN y nuestra mariposa se llama moksha. Moksha en sánscrito significa la liberación a través del conocimiento. Por lo tanto, la persona se ama más, y como decís, se permite ser, sea lo que surja. En términos de Maturana, sería entrar en este espacio de legitimarse. Y decíais, ¿qué pasa con mi ego? Pues le pasa esto. Este es mi perro, mi gato y mi ego. Fijaos, yo siempre digo, ¿no? de esta viñeta, que el ego hasta tiene cara de bueno. Podría parecer malo, pero no lo es. Cumple su función, que es protegernos, no cuidarnos, pero sí protegernos. Luego, otro gran trabajo para hacer, ¿no? La distinción entre cuidado y protección, lo liados que estamos a veces en todo esto. Bien, y otra cosa que sucede muy interesante es esta armonización. En términos de eneagrama, por ejemplo, con las 3 grandes áreas, cuando sanamos la herida de autoafirmación, dejamos de pelearnos con las tensiones, con los límites, quién me respeta, cuál es mi poder aquí, etcétera, etcétera, y entramos en una sensación
en un estado de presencia arraigada. Cuando entramos en esos espacios más esenciales, fijaos que tampoco hay emociones. La emoción es fruto, es el resultado de mis creencias y mis valores. Pero cuando estamos en esos espacios del ser, lo que hay son estados, ¿no?, de presencia arraigada o, por ejemplo, ¿no?, de mente callada, de silencio interior, donde confío en mi orientación interior, en mi mente, en lugar de estar peleándome desde los miedos, las estrategias, planificando, controlando, si va a pasar esto, va a pasar aquello, cómo hago, deshago. Y desde la herida de autoestima, lo que hay es conexión con el ser genuino, el corazón abierto. Entramos en un espacio de amar, con H, y de amar en mayúsculas, donde salimos de esta falsa identidad. Eso es a dónde nos dirige, ¿no?, todo este proceso, para vivir lo que nos interesa en coaching esencial y en la esencialidad, ¿no? Vidas más plenas, con más sentido. Este espacio de amar con H tiene que ver con este estado de desdramatización. El ego dramatiza mucho, lo ve todo como un peligro, sobre todo lo que le estresa, lo que le toca, y en lugar de eso entramos en espacios de aceptación, que no resignación, que no pasotismo, que no indiferencia. Esto sé que requiere a veces de matices. A la vida y a uno mismo. Bien, por lo tanto, de espacios orientados desde el miedo, este es otro esquema que hay mucho por hablar y además es un buen esquema, por ejemplo, para trabajar con el coaching en un momento dado, etcétera, a espacios donde desde una comprensión más realista de mis recursos, mis posibilidades aquí y ahora, más humilde, y donde no hay nada en juego a vida o muerte, es decir, nos movemos con estas dos variables de una forma menos dramática, menos exagerada, entro en un estado de fluir, desde la confianza, desde el amor, en un proceso de coaching esencial o de lo que sea, hacia la sabiduría. Va creciendo mi sabiduría. Por lo tanto, nos lleva al principio de nuestra historia, a este camino evolutivo, siempre estamos hablando, para mí en coaching es fundamental, ¿no? Estamos acompañando un proceso evolutivo, no para engordar al ego y quedarnos peor que como estábamos, pues la verdad, no sé, cada uno se lo piensa. Volvemos, pero una de las cosas que notamos que vivimos, ¿no?, cuando no estamos desde el ego, es precisamente ese desapego a los resultados. O sea, estamos mucho más en armonía, hay menos psicosis, de que vemos más la realidad tal cual, estamos más en concordancia con la realidad, con las leyes universales. Por ejemplo, que las cosas suceden más allá de lo que nosotros queramos. Por lo tanto, hay desapego al resultado. Hay, como dice una frase, ¿no?, el esfuerzo depende de ti, pero no el resultado. Aparte que hay resultados que ni entendemos, ni vamos a entender en la vida, porque necesitaríamos tal vez 2.000 millones de años para entender eso a dónde fue y a dónde paró, ¿no? Tipo el karma. Es decir, nuestra capacidad de comprensión es muy pequeñita en comparación a lo que es el universo. Por lo tanto, darnos cuenta de eso y soltar ese control es indicador de que estamos ya más cerca de miradas más reales, más acordes con lo real. ¿Qué es real? Madre mía, la filosofía sigue escribiendo sobre esto y lo que seguirá escribiendo. No es que aquí vayamos a despejar las grandes incógnitas del ser humano y del universo. Quiero deciros es que, sobre todo, no os creáis nada, experimentadlo. Eso es fundamental. Yo cuento mi historia desde mi narrativa, desde mi mirada y desde mi experiencia. Y cada uno vea con esto qué hace y lo que quiere. Aquí os recuerdo dónde estaban los recursos que hemos dicho, por si queréis explorar la web. Uy, perdón, que me lo he saltado. Y bueno, y los datos. Bien, ¿qué más? Abrimos ya todas las preguntas que queráis. Sí, ¿cómo le puedes devolver a un coachee que está actuando desde el ego, teniendo en cuenta que probablemente este concepto de ego no lo tiene integrado y que quizás piensa que es el director de la orquesta? Claro, seguro. Bueno, ni lo piensa ni lo deja de pensar. O sea, simplemente no hay distinción si estamos muy apegados, ¿no?, muy identificados con el ego. Claro, esto lo estamos hablando aquí en términos técnicos, entre colegas, ¿no? Al cliente, pues habrá que ver lo que se le dice, ¿no? Yo qué sé,
para mí resulta útil empezarle a indicar que hay más de uno ahí dentro. Por ejemplo, él dice, porque yo me enfado, no sé qué, no sé cuántos, porque no hay derecho, vamos a imaginar, ¿no? Y yo le puedo contestar, esa parte de ti que se enfada y que considera que no hay derecho, ¿qué piensa de esto? ¿Sí? Empiezo a facilitar, diríamos, ese desaprendizaje, esa disociación, ¿eh? Parecería que aquí estamos desintegrando, pero claro, estamos desintegrando para volver a armonizar distinto, ¿eh? Entonces, que la persona vea que él no es este es un personaje, es un mini yo, pero que es alguien que seguramente está en la dirección o no, habrá que ver dónde está este, ¿eh? Pero ayudarle a que pueda ver, ¿no? Y desde el amor tendría que ver con, ¿no? Respetando esa voz. Ese que se enfada, ¿no? ¿Quién es ese de ti o qué quiere ese de ti que se enfada cuando no sé qué? Porque considera que, claro, normal, ¿no? Se siente ofendido por esto y por aquello. Entonces, ¿cómo podrías recolocar esto? Por ejemplo, ¿no? Respetando absolutamente esta voz, sin juzgarla, ¿eh? Viendo que tiene la función que tiene. Me perdí con el concepto de resultado. Cuando en coaching vamos de la A a B, el B no será un resultado. Nosotros, por ejemplo, no trabajamos con objetivos, trabajamos con foco de interés. Es decir, hacia dónde nos orientamos. Luego podemos jugar al juego de llamarle objetivos, por ejemplo, de desempeño, pero no de logro, ¿eh? Y indicadores que nos ayuden a ver un poco la pista, ¿eh? De por dónde estamos yendo en ese proceso. Pero no nos enfocamos a un punto final al que sí o sí hay que llegar, porque es lo que decíamos del embarazo. Y yo qué sé si estás para tener un parto. ¿Qué vamos a forzar proceso para que tú lo tengas? Porque en el día A hemos decidido que el día B, que es a la hora tal, el día cual, el no sé qué, tienes que estar de parto. Me parece una fantasía, una locura y un sinsentido. Y no solo a mí. La cuestión es eso, objetivos si queremos de desempeño, orientación, también a veces es orientación al resultado, pero resultado en términos de facilitar que suceda lo que tiene que suceder, porque resultado siempre hay un resultado, es imposible que no hayan resultados. Me pueden gustar o no gustar, ser los esperados o no, coincidir con mis expectativas o no, o que sea lo que yo en un momento dado deseo o imaginé, pero resultado hay. Y la cuestión, cuando decimos desapegarse del resultado, es desapegarse de este tener que ser de esta manera final. Por ejemplo, maravillosa película, que para mí es un referente en coaching esencial y además en el ámbito deportivo, que a veces esto cuesta de entender, ¿no? Como en las empresas, el ámbito deportivo parece que es todo muy orientado a objetivos, metas, etcétera, ¿no? Que es El Guerrero Pacífico, que seguramente muchos lo habréis visto. Pues ahí tenéis un claro ejemplo, sobre todo cuando están caminando por la montaña, ¿no? Y le dice, pero ya está, esto es lo que tengo que lograr. Ese es un gran ejemplo de esta diferente mirada de proceso, fijaos la definición de ICF, a resultado. Basado en tu experiencia, ¿consideras que el típico pack de 6 sesiones de coaching serían suficientes para alcanzar el aprendizaje de tercer orden, que es sanar la herida? ¿Y cómo haces el acuerdo inicial con el cliente? Sí, o sea, no tenemos ni la más remota idea. Otra metáfora maravillosa, no sé si conocéis el cuento de la Bella Durmiente. Por si no lo recordáis, esto me gusta a mí cuestionarlo para que vayáis pensando, pero como no tenemos la posibilidad tan aquí ahora ni el tiempo, os adelanto yo, os hago spoiler. La Bella Durmiente se pincha y duerme. Muy bien, hasta aquí está claro. Y se despierta con un beso. También lo tenemos claro, me parece, ¿no? Pero no es cualquier beso, es un beso de amor verdadero. Pero tampoco se despierta en cualquier momento. Fijaos que el cuento dice, se despertará a los 100 años con un beso de amor verdadero. Por lo tanto, el coach tiene su herramienta, el beso, que ha de ser buena, verdadero, ¿sí? Tenemos nuestra parte de responsabilidad. Pero el coachee tiene su proceso. La Bella Durmiente, si el príncipe maravilloso llega a los 99 años, la princesa no se despierta. Entonces, un poco de humildad, ¿sí? ¿Qué sabemos nosotros lo que va a pasar en 6 sesiones? O en 3, o en una. Igual en una, la persona estaba ya, vamos, que ha visto el mundo y ha hecho un cambio porque estaba ya justo en el momento para madurar, ¿sí? Estaba ya de parto. Pero igual no. Y no pasa nada, eso no significa que el proceso haya ido mal. Significa que estamos acompañando un proceso. Y puede ser bien acompañado o mal acompañado. Eso sí, la persona pueda vivir con más plenitud, más conciencia,
etcétera, o llevarlo en cualquier otra dirección que no se sabe ni cuál es. Pero en cualquier caso, cuando tenemos sesiones limitadas, está bien, con esas sesiones hacemos lo que tengamos que hacer y llegaremos hasta donde tengamos que llegar. Y eso hay que presentarlo en el contrato, en el foco de trabajo. A veces me preguntan, ¿cuántas sesiones? Pues no sé, en cada sesión veremos. Hemos de acotar por presupuestos, porque la organización pide por no sé qué, 5, 4, 3, 2. Hay coaches que trabajan con packs cerrados. Está bien, a veces se trabaja con un pack y con eso pasará lo que tenga que pasar. Si acaba antes el proceso o la persona no quiere seguir, ¿qué hacemos con el resto del pack? Sobre todo si ya está pagado, ¿no? Y presupuestado y qué sé yo. Bueno, pues negociamos con la organización o vemos a ver qué, y si es a nivel individual, simplemente se acaba el proceso y punto, no pasa nada, ¿no? ¿Qué relación hay entre la integración o realización transpersonal y el cuerpo calloso? El cuerpo calloso es donde se unen el hemisferio derecho e izquierdo. Por ejemplo, cuando murió Einstein, le quisieron hacer la autopsia para ver la maravilla de cerebro que tenía este hombre, ¿no? Y pensaban que encontrarían un hemisferio derecho súper desarrollado. En realidad lo que encontraron fueron un cuerpo calloso súper desarrollado, ¿no? Pero claro, esto es complejísimo porque ahora está de moda la neurociencia. La neurociencia es la parte física del cerebro, ¿sí? Que está bien conocerlo, pues porque está de moda la ciencia y nos explica cosas, ¿no? Pero en realidad el funcionamiento sigue siendo muy misterioso y desde luego para un coach saber que la neurona hace no sé qué cosa, pues está bien saberlo, ¿no? Pero bueno, lo que nos importa es conocer que como seres humanos, y ahí yo pienso que un coach ha de tener conocimientos profundos de psicología, con carrera o sin, da igual, pero conocimientos, porque es nuestra materia prima. Entonces, saber, ¿no? Pues eso, que el sistema límbico tiene todo un funcionamiento que tiene que ver con esta imprecisión, esta reactividad rápida, mientras que el córtex es analítico, que la parte frontal, que la parte no sé qué, que la amígdala, bueno, son datos interesantes para que nos ayudan a comprender al ser humano, ¿no? Igual que en otro orden. Además, ya sabemos ahora que el cerebro, hay neuronas en el estómago, hay neuronas en el corazón, y bueno, y tenemos memoria celular y hay sabiduría del cuerpo y esto es mucho más complejo de lo que podamos llegar a imaginar. Pero tener ciertos conocimientos de base para no andar sesgando, metiendo la pata o incluso pudiendo derivar, como decíamos antes, ¿no? Cuando hay un trastorno severo, cuando no se puede dialogar con el coachee porque está en otro mundo, hombre, ahí hay que derivar fijo, ¿no? Y por mi parte agradeceros vuestra presencia. Veo que algunos ya os tenéis que ir. No sé si he hablado muy rápido porque quería contaros, ¿no? lo más básico de nuestra mirada, nuestro modelo y de dónde ponemos el foco para que entendáis bien, ¿no? Las distinciones. El ejemplo del proceso dice, ¿cómo eludes lo del resultado? No se elude. O sea, el foco de trabajo es, por ejemplo, pues quisiera trabajar, cómo me bloqueo, por qué me bloqueo tanto, cómo desbloquearme ante una situación determinada, pero que bueno, que me bloqueo en todas partes, Muy bien, pues vamos a poner foco ahí. Vamos a trabajar sobre el bloqueo y cómo ir desbloqueando. Bueno, eso en el proceso tendrá resultados. Pues aprendo esto, aprendo aquello, veo mi parte, veo no, suelto un miedo, lo reconozco, hago este paso, hago este otro. Me muevo en esta dirección, cambio, ¿no? Y voy viviendo, voy haciendo en esta subida y bajada que decíamos, ¿no? Del modelo de sabiduría, aprendiendo de mí en autoconocimiento y en autocuidado. Encantado, adiós y muchas gracias, generosidad en compartir este webinar. ¿Dónde puedo? ¿Qué dicen del eneagrama? Se me acaba de escapar. ¿Dónde puedo tomar una prueba de eneagrama? Una prueba de eneagrama. No sé, escríbeme y vemos. Nosotros hacemos formación en eneagrama. Creo que por aquí tengo cositas. El programa de, formación en coaching integral. El de eneagrama, teoría y aplicación del eneagrama en coaching. Bueno, si vais al calendario, veréis las próximas ediciones de cositas que tenemos. Dice, cuando hay toma de conciencia del ego y de las heridas a nivel mental, pero emocionalmente aún estamos procesando, ¿cómo recomiendas gestionar las emociones como la rabia, ira, impotencia, frustración, etcétera? Claro, las emociones siempre me informan de mi escala de valores, la escala de valores de mi ego, ¿sí? Por lo tanto, me sirven para escuchar, para aprender. Entonces, cuando yo me enfado, ¿no? Siento rabia, impotencia, lo que sea, ¿a qué? ¿Sí? ¿Qué me hace sentir impotente?
¿Con qué me estoy confrontando? ¿Qué idea tengo de mí, del mundo? Que cuando el mundo me presenta esto, yo me enfado y me peleo porque no puedo, ¿sí? ¿Qué relación estoy manteniendo conmigo mismo en cuanto a mi vulnerabilidad? ¿Qué sesgo estoy, la bajada en el modelo, qué le estoy colocando al mundo que cuando el mundo no es así, yo me enfado con él? Fijaos que en general mi don aparece, ¿sí? O el don de la vida aparece cuando dejo de pelearme conmigo o con la vida. Entonces, cuando hay rabia, impotencia, frustración, hay pelea. Y eso quiere decir que hay expectativas, estamos en la bajada, ¿no? Gracias, os agradezco mucho todos estos comentarios, me alegro que os haya gustado, os haya sido útil. Y gracias también a Ricard, ¿no? Por la labor de ir leyendo y estar pendiente de todo esto, Un porque placer. si no yo me despisto. Me ha súper encantado, gracias a los dos, muy bien, buenísimo. Bueno, lo importante es que os haya Gracias a abierto. vosotros también por vuestra inquietud y compartir vuestras dudas y preguntas. Ha estado, por mi parte, ha sido un placer poder estar con todos vosotros y vosotras y facilitarle la tarea a Cris para que esté concentrada en lo que está haciendo. Gracias. Bueno, pues para mí lo importante es que podáis sacar un aprendizaje, un algo, una reflexión o incluso, ¿no?, un cuestionamiento que os haya tocado y luego ya cada uno verá cómo lo lleva a su vida y a su rol de coach y a lo que decida. Pues fantástico, estamos en tiempo. Si os parece, cerramos. Y que la sabiduría nos acompañe. Que la sabiduría nos acompañe.